A ver, esto es un libro de guerra, pero tenemos que tener en cuenta que los libros de guerra son el inicio de la literatura, son el inicio. Las primeras crónicas de Cádiz, de Sennacherib, Cádiz cuando luchó contra los egipcios, del rey asirio Sennacherib, de Sargón, el Cantar de Miocid, todo esto es literatura bélica y es el principio. O sea, antes de que naciese la literatura, la novela, la poesía, ya existía la literatura, las narraciones o las crónicas bélicas. A ver, yo siempre digo que hay dos tipos de libros de historia. No sé, yo si por ejemplo hubiera hecho un libro de la Segunda Guerra Mundial, pues aquí os estaría contando cosas que más o menos ya podríais intuir o podríais conocer, ¿no? Que podría profundizar en algunos conceptos relativos, un poco desconocidos, pero estaría entrando en un territorio que ya está abonado. En cambio, hay otros tipos de libros como este, otros tipos de investigaciones, que, claro, son temas totalmente desconocidos. Yo ayer estuve con un catedrático de historia, muy conocido, no quiero decir su nombre, porque le haría quedar un poco mal, bueno, o tampoco. Le comenté, le enseñé este libro y dice, Juan Carlos, yo no tenía ni idea, y os hablo de un catedrático de historia, además muy conocido, yo no te diré quién es, yo no tenía ni idea que había españoles en esta guerra, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, para mí ha sido una auténtica gozada, para cualquier historiador, que yo vengo del mundo del derecho, pero bueno, la pasión de mi vida es la historia, un historiador encontrar un territorio virgen, totalmente virgen, y poder explorar en él. Yo me he sentido como Howard Carter, cuando descubrió la tumba de un faraón, Tutankamón, intacta. Entonces yo me he metido en esa tumba y he empezado a sacar objetos. El tema es desconocido en España, pero sí que es algo conocido en Estados Unidos. No sobre los españoles concretamente, sino sobre los extranjeros que lucharon en su guerra. Tenemos que tener en cuenta que para los norteamericanos la guerra civil de 1861 contra 1865, que enfrentó al norte federal contra el sur confederado, los azules del norte contra los grises del sur, es su guerra civil. Nosotros estamos aquí siempre hablando de la nuestra, del 1936-1939, pero para los norteamericanos esa guerra es muy importante. Y hay multitud de libros que la explican, la versionan, y algunos de ellos hablan de las tropas extranjeras. Que, insisto, pensamos que fue una guerra entre norteamericanos, no fue así. Evidentemente la mayoría eran norteamericanos, pero Estados Unidos era un país de inmigración, que recibía contingentes impresionantes de irlandeses, de suecos, de alemanes, de franceses, de italianos, y entre ellos los españoles. Entonces hay libros que están publicados, algunos muy antiguos, que hablan de estos contingentes y estas personas a qué unidades pertenecían. Y yo, pues claro, lo que he hecho me he limitado a extraer lo que eran los españoles, y luego, claro, he hecho un trabajo de campo, no es que me quiera poner las medallas, pero que tiene su mérito, porque los americanos tienen una gran ventaja, que lo tienen todo digitalizado. O sea, este libro, si yo lo hubiera escrito hace 20 años, hubiera tenido que ir a vivir a Estados Unidos durante 4 o 5 meses, y quizás durante un año, meterme en archivos militares, sacar legajos, expedientes de soldados, mirarlo. Como lo tienen en todo digitalizado, yo me he metido en los archivos del Pentágono, y un archivo se llama archivo roster, que te publica el historial y la hoja de servicios de todos los soldados. Entonces he comprobado uno a uno, y me ha tomado mi tiempo, cientos de miles. Y entonces, evidentemente, si un señor vivía en Nueva York y se llamaba José García, hombre, mexicano no iba a ser, porque los mexicanos no emigraban a Nueva York. En la zona de Nueva Orleans sí que había alguno, en la zona de Texas sobre todo, pero a Nueva York no iban. Y los hispanoamericanos argentinos en aquella época eran países que recibían inmigración, no iban a Nueva York. Entonces, evidentemente, un José Rodríguez tiene que ser español por fuerza. Aparte que, esto es una pequeña dificultad que he encontrado, los norteamericanos, como el resto del mundo menos España, solamente transcriben el primer apellido, no el segundo. Este señor José Rodríguez igual sería José Rodríguez Pérez. Pero claro, el oficial de reclutamiento, cuando alistaba a los soldados, esto pasaba tanto en el norte como en el sur, pedía el nombre y ponía José Rodríguez. Que además pasaba algunas veces, que lo he visto, que el oficial de reclutamiento, que era un suboficial, estaba con el que tomaba nota y el que escribía el nombre, estaba a la cola de los reclutas, decía José Rodríguez y ponía Joseph, y ese señor ya era Joseph para toda su vida.
quedaba el Joseph para siempre. O igual le respetaba al José. Evidentemente el acento se lo cargaba, porque no pone el tilde los norteamericanos. Y el Rodríguez a veces ponía, bueno, como le sonaba él, Rodríguez. Entonces este señor se llamaba toda la vida Joseph o José Rodríguez, hasta la actualidad, sus hijos y sus descendientes. A ver, esto es un libro es un libro de historia, evidentemente, es un libro de aventuras, porque salen aventuras, la verdad es que tú has visto algunas pues, muy espectaculares, y es un libro del oeste, es un Far West, es que es así, claro, es 1861-1860. Y tiene una ventaja este libro, que como ha dicho Javier, tiene 3 partes. Ejército Federal, unidades, en las que había españoles. Ejército Confederado, unidades, en las que había españoles. Y al final, episodios protagonistas. Entonces este libro lo puedes coger, si te tira, como has dicho tú, el gris, pues vas directamente a la parte de los confederados. Que te tira más el tema de la anécdota, te interesa más, pues te lees la tercera parte. Que te gusta pues el tema del norte y el presidente Lincoln, pues empiezas por el principio. Una de las ventajas que tiene. Vamos a ver, hay que destacar de la Guerra de Secesión, me gustaría hacer una pequeña introducción antes, porque fue la última guerra napoleónica. Esto es importante saberlo. O sea, las épocas napoleónicas marcan una forma de hacer la guerra, que eran grandes contingentes de tropas en formación cerrada para concentrar el tiro, apoyo de artillería de campo, fija y ataques de caballería por los flancos. Más o menos todos tenéis en mente lo que eran las guerras napoleónicas. Y esta era una guerra napoleónica. Por lo menos empezó así. Al final derivó hacia otras cosas, pero fue la última guerra napoleónica. A partir de esa guerra, ya la época napoleónica de hacer la guerra desapareció. Y fue una guerra tremendamente novedosa. Fue la primera guerra en la que se cavaron trincheras. La primera, la gente se piensa que fue la Primera Guerra Mundial, no, se cavaron trincheras, con reductos fortificados. Algunos de ellos, o muchos de ellos, de hormigón armado. Fue la primera guerra que se utilizó la guerrilla en las acciones de comando. Ya sabemos que en España aquí, en la guerra de independencia, pues hubieran partidas de guerrilleros, pero no, ellos organizaron militarmente las guerrillas y las acciones de comando con comandos desembarcados de infantería marina, sobre todo al norte, que iban a saquear o a destrozar emplazamientos militares en el sur. Quedaron el cuerpo de francotiradores, concretamente en el norte, les llamaban los tiradores de Verdun, que era una unidad que iban con Winchester de precisión, con una mira telescópica así de larga, y además una cosa curiosa es que iban de verde para no ser detectados. O sea, aquí se está implantando ya el concepto de camuflaje moderno. Pues fue en esa guerra donde empezaron ya a utilizar estas técnicas. En la primera guerra que tuvo barcos acorazados, que fueron el preámbulo de lo que fue luego la Gran Marina de los Estados Unidos, ¿no? El famoso Monitor del Sur y el Virginia, perdón, el Monitor del Norte, el Virginia del Sur, eran barcos totalmente acorazados. Fue la primera guerra en la cual se utilizaron minas sumergidas, que era un invento totalmente moderno, que incluso hay un personaje que fue, bueno, que tuvo más rango militar, que era David Farragut. David Farragut fue el primer almirante de los Estados Unidos. Su padre era de Menorca, marino mercante, y lo dio en adopción porque un marino mercante tenía un hijo. No sé qué pasó con la madre menorquina, pero el tema seguramente me parece que era la madre que había muerto, y entonces él no podía hacerse cargo del hijo y lo dio en adopción a un amigo suyo norteamericano. Y entonces David Farragut, bueno, de pequeño estuvo de cadete embarcado y luego fue ascendiendo en la carrera militar y llegó a ser, bueno, un capitán importante en la Marina norteamericana, y luego, claro, la Marina durante la guerra empezó a crecer tanto que le nombraron almirante. Y su hermano, pues que el hermano también se llamaba David, el hermano del padre adoptivo, este fue contraalmirante. Lo que pasa es que este no era español. Entonces hay una anécdota que David Farragut fue el que ocupó la bahía de Nueva Orleans, la ciudad de Nueva Orleans, y estaba la bahía llena de torpedos, y él era capitán entonces y empezó a avanzar con su barco para penetrar la bahía, y desde un altavoz, de estos que había tipo cono, de otro barco al amigo le dijeron: vigila que hay torpedos, y dijo: al diablo con los torpedos, a toda la máquina. Y tuvo la suerte que no entró, o sea, entró en la bahía, no le explotó el barco, y a partir de esto, claro, la leyenda de Farragut fue impresionante, se le nombró, como he dicho antes, almirante, y es uno de los grandes héroes de
de Estados Unidos. Fue la primera guerra en la que se utilizó submarinos. Por ejemplo, hay un capítulo en la parte final. Narciso Monturiol tenía el ictinio, tenía el diseño hecho, pero en aquella época, que fue votado aquí en el puerto de Barcelona, era en el año 1861, España no estaba en guerra, con lo cual no le dio mucha importancia a ese invento. Vio la utilidad militar del mismo, pero como España no está en guerra, pues ¿para qué le interesaba un submarino? Porque incluso ya Monturiol, aparte del submarino, tenía diseñado dispositivos de torpedos, etcétera, etcétera, de destrucción de barcos enemigos. Entonces Monturiol ofrece el invento, como aquí no se le pagan la patente porque él quería ya hacer el Ictino 2, necesitaba mucho dinero, mucha financiación. Entonces él ofrece su invento a la Confederación, porque los estados del norte establecieron sobre el sur un bloqueo que se llamaba Operación Anaconda, que era bloquear todos los puertos del sur de Estados Unidos. Fue la primera guerra en la que se utilizó efectivamente el cuerpo de zapadores, se hicieron puertos impresionantes, se utilizó el tren también como forma de ataque. El tren es ya sabemos todos que en España tenemos un ancho de vía diferente, precisamente para evitar invasiones extranjeras. El tren es una forma de desplazar tropas de un lado a otro de una forma muy rápida, y Estados Unidos y los del sur eran países muy grandes, y claro, el frente iba desde Texas hasta Virginia, eran miles y miles de kilómetros, y el tren permitía desplazar a los ejércitos. Hay una anécdota, no sé si la sabrás tú, porque tú eres especialista en la materia, que los carlistas llenaron, creo que fue en la Tercera Guerra, un tren de carlistas, el tren paró en la estación de Manresa, bajaron todos del tren y ocuparon la ciudad. Lo que pasa es que luego se tuvieron que ir, pero tuvieron la ciudad ocupada durante un tiempo. Esto te da ejemplo de la efectividad de un tren militar, ¿no? Se utilizó con profusión el telégrafo, es la primera guerra en la que se utiliza el telégrafo. Las latas, una cosa tan simple como la lata. En las guerras antiguas los soldados tenían pan con queso, el morrión, lo que fuera. Esta es la guerra en la que se hace comida enlatada. Y también hablando de enlatamientos, también es la primera guerra que se utiliza el sistema de enlatar cuerpos humanos, porque si moría un soldado y lo tenían que trasladar a Chicago, pues cruzar todo el país, se podría el cadáver. Entonces diseñaron unos ataúdes de zinc en los cuales iba el difunto, que lógicamente los soldados los llamaron carne en lata, ¿no? En fin, vamos a ver, básicamente, vamos a entrar un poco ya en materia. A ver, los españoles en la Unión, los de la Unión, los del norte, para entenderlos, eran colectivos de inmigrantes. Eran, sobre todo, gallegos, asturianos, andaluces y vascos, sobre todo, y también algunos catalanes, que emigraban a Estados Unidos, como lo hacían italianos. En aquella época el puerto de entrada obligatoria era Nueva York. Entraban en Nueva York, antes hacían la cuarentena en la isla de Ellis para que no trajesen enfermedades al continente. Entonces Nueva York en aquella época era una ciudad en la cual la mitad o más de la mitad de la población era inmigrante. Y de estos, de los que eran inmigrantes, casi ninguno hablaba inglés. Hablaban sueco, italiano, francés, español, inglés, etcétera, etcétera. Bueno, inglés, claro, los irlandeses eran muchísimos. Irlandeses, estoy hablando seguramente de 1 millón de irlandeses en la ciudad de Nueva York, como había unos 700.000 alemanes. Los ingleses, como el anglófono, no tenían problemas de integración. Entonces, en Nueva York había un barrio que era Little Spain, que ahora está absorbido por Little Italy, porque los españoles cuando llegaban ahí, claro, las comunidades migratorias eran muy endogámicas, sobre todo el tema de la religión marcaba mucho, o sea, quiere decir que los españoles se casaban entre ellos y a duras penas con los italianos o con los irlandeses, porque eran católicos. O sea, jamás a un español se le ocurría casarse con un alemán o con un sueco, o con un polaco. Bueno, polaco sí, porque era católico, evidentemente. Un ejemplo de ello lo tenemos en Edmund de Valera, que es el fundador, el primer presidente de Irlanda, que su padre era gallego y la madre era irlandesa. Los dos católicos se casaron y él nació, si no me equivoco, nació en el mismo Nueva York. Entonces, ¿qué ocurría? Que estos inmigrantes españoles, cuando llegaban ahí, había una crisis en el campo, en España. A ver, la migración española hacia Estados Unidos no fue masiva como pudo ser la italiana,
como pudo ser la alemana, como pudo ser la irlandesa. La irlandesa fue movida por el tema del escarabajo de la patata, que se movilizaron en millones en muy poco tiempo, pero sí que fue progresiva. Y entonces iban acumulando el Little Italy. Little Italy está en el centro de Manhattan, centro, porque en aquella época Nueva York era Manhattan, o sea, Queens, Brooklyn, todo esto eran campos, en la ciudad de Manhattan. Y Little Spain estaba en el centro de Manhattan, cerca de los puertos, de los muelles, que es donde ellos trabajaban. En Little Spain pues había una especie de, vamos a decirlo así, entre comillas, casas regionales, en la cual se ayudaba a los inmigrantes con comida, siempre había un cura, asistencia espiritual, se les ayudaba a encontrar un trabajo, perdón. Entonces fueron pasando los años y ahora ya estoy después de la guerra, la comunidad italiana fue creciendo mucho más que la española y al final Little Spain se convirtió en Little Italy. Todos habéis oído hablar de Little Italy, que es el barrio de la mafia, Nueva York, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto por un lado. Entonces tenemos en el sur, básicamente, no eran inmigrantes, eran algunos inmigrantes, muy pocos en la zona de Nueva Orleans, pero Nueva Orleans, hablo de españoles, en Nueva Orleans, nacidos en España, había un colectivo importante de trabajadores del puerto, oficinistas, profesiones liberales. A ver, en aquella época Cuba era española y había mucha relación entre Cuba y Nueva Orleans. O sea, La Habana y Nueva Orleans era como una autopista de barcos, había un intercambio constante de personas y mercancías. No olvidemos que el famoso algodón del sur de Nueva Orleans iba a Nueva York y Nueva York lo consumían para su industria nacional norteamericana textil, o de Nueva York ya directamente lo iban para Europa. Pero sobre todo el algodón sureño iba de Nueva Orleans a La Habana como escala y de La Habana iba para Europa. Entonces Nueva Orleans estaba llena bueno, eran cubanos, pero claro, como ha dicho Javier antes, Cuba era España en aquella época, con lo cual los cubanos eran españoles. Incluso prueba de ello es que cuando se les escribe en las listas de reclutamiento, cuando dan su nombre pone Spanish, no pone Cuban, pone Spanish. Y con Puerto Rico lo mismo. Entonces está la comunidad importante que había sobre todo en Nueva York de españoles nacidos en España. Y luego hay dos comunidades muy importantes que entonces hay que explicarlo bien, que son por un lado los minorcans y por otro lado los isleños. Los minorcas son menorquines que cuando, después de la guerra de los 7 años, Florida la anexión a Inglaterra, se encuentra, claro, muchos españoles de Florida se van otra vez a Cuba, porque Cuba sí que era, o sea, Florida era una prolongación de Cuba, en realidad pertenecía a la Capitanía General de Cuba, Florida. Entonces muchos vuelven, porque eso no es tierra española, vuelven a Cuba y esa zona se queda bastante desierta, entonces los ingleses deciden poblarla con ingleses. Se encuentran que los campesinos, claro, buscaban campesinos para que trabajase la tierra, los campesinos ingleses no soportaban el clima tórrido de Florida y luego no tenían experiencia con los cultivos que se hacían en Florida, entonces deciden traer griegos. Y los griegos, ¿qué ocurre? Que no consiguieron todos los que pudieron conseguir, sobre todo en la zona del Peloponeso, y entonces el barco, un tal doctor Trumbull, que era un médico escocés, que fue el que se encargó de traer estos contingentes poblacionales, hace escala en Menorca. Menorca en aquella época está ocupada por los ingleses y unos caciques o hombres importantes de Menorca le ofrecen unas 1.500 personas, divididos en familias, que estarían dispuestos a ir a Florida. Los embarcan, los llevan a Florida y esto se convierte en lo que es la comunidad de los Minorcans, que es una comunidad que se mantiene inalterada hasta nuestros días. Incluso ellos el castellano lo hablaron ya hasta una época, vamos a decir, relativamente reciente. Luego había otro contingente que eran los isleños canarios. Había una cosa que se llamaba el tributo de sangre, que si bien por un lado estaba prohibido que los canarios emigrasen a Estados Unidos para no despoblar las Islas Canarias, las autoridades españolas no querían que ese fenómeno se produjese para tener las islas pobladas, sí que es cierto que se estableció una cosa que se llama el tributo de sangre, que esto en la época de Carlos III, que quiere decir que, no recuerdo bien, creo que era por cada 100 toneladas de mercancías americanas que hacían escala en los puertos canarios, tenían que ir 5 familias a poblar Estados Unidos. Y estas familias se establecieron
principalmente en una localidad que se llama Nueva Iberia, que hoy en día existe como Nueva Iberia, en Luisiana, en la zona de Baton Rouge, que es la capital del estado de Luisiana, en Nueva Orleans, y esto es el principal foco de isleños, y luego otro foco muy importante en Texas, en la zona del Álamo, San Antonio de Béjar y San Antonio Valero. San Antonio Valero la población y allá los isleños canarios, que esto me salga un poco el tema, pero es importante explicarlo, construyen el álamo para tener auxilio espiritual ellos. Y el álamo, luego más tarde, cuando viene la independencia de Texas, John Travis se hace fuerte en el álamo, y en el álamo de 250 defensores, 28 eran canarios. O sea, uno de cada 10 era de origen español. Incluso uno de ellos, Juan Seguín, que era el alcalde de San Antonio de Béjar, que la población contigua al Álamo, es cuando Travis le dice: sal del Álamo, ves a buscar ayuda, porque está el ejército de Antonio López Santana aquí cercándonos, a ver si consigues tropas auxiliares que nos vengan a socorrer, porque él sabía que él, como canario, era el que estaba relacionado con toda la gente de esa zona, mientras que David Crockett y los demás, como eran anglosajones, pues no iban a encontrar ningún apoyo por ahí. Entonces el famoso superviviente del Álamo, que han hecho algunas películas, es Juan Seguín, que cuando sale Juan Seguín a buscar tropas, cuando llega con las tropas se encuentra que el Álamo ya ha caído. Bueno, entonces básicamente lo que decía, tenemos por un lado los Minorcans y por otro lado los isleños. Los isleños mantuvieron la lengua isleña, la mantuvieron hasta hace relativamente poco, que era una mezcla del francés cajún con el español y lógicamente con el inglés. Hay una cuestión de fechas que es importante explicar. Perdón. México consigue la independencia en 1821. La guerra empieza en 1861. Quiere decir que desde que México deja de ser España han pasado 40 años. Con lo cual todos los mexicanos que combatieron con el sur, que fueron muchísimos, sobre todo la zona de Texas, Nuevo México, Arizona, claro, 40 años para atrás, ellos mismos, si tenían esa edad, ya habían nacido siendo españoles. Pero los que habían sido españoles seguro eran sus padres y sus abuelos de Nueva España, aunque hacía 40 años que eran mexicanos. Otra fecha importante, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, es el tratado en el cual Estados Unidos anexiona toda la parte de, se anexiona el 50% del territorio mexicano, todos los estados del centro-oeste americano, Texas, Arizona, California, Nuevo México, etcétera, etcétera, Colorado, Nevada, la antigua Nueva España, se lo anexiona. Entonces, claro, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, hasta que empieza la guerra pasan 13 años. O sea que ellos siendo norteamericanos habían pasado solamente 13 años que habían sido mexicanos. Y hay una cosa muy curiosa, los tejanos en estos 13 años pasaron de ser españoles. De españoles luego se convirtieron en mexicanos. De mexicanos se convirtieron en tejanos. La República Independiente de Texas. Después del Álamo se convierten en norteamericanos. Viene la guerra y se convierten en confederados. O sea, de los Estados Confederados de América. Y luego se convierten otra vez en norteamericanos. O sea, 6 nacionalidades diferentes en un periodo de 13 años. Por eso los tejanos hoy en día tienen una personalidad diferente al resto de norteamericanos. Por eso se sienten tan tejanos. Son una cosa aparte. Y luego el Tratado de Adams-Onís, que es el tratado en el cual Estados Unidos anexiona Florida, es del 1819. Quiere decir que cuando la guerra empieza en 1861 han pasado tan solo 42 años. Un poco lo que pasaba con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. De la Independencia de México. Han pasado solamente 42 años. Quiere decir que todos los españoles, mejor dicho, menorquines, de origen menorquín, que combatieron con ejércitos de la Confederación, ellos mismos, si tenían más de 42 años, ya habían nacido en la Florida española, o lo que era clarísimo que sus padres y sus abuelos eran netamente españoles. Pero los españoles estuvieron en el alfa y en el omega de esta guerra. El alfa fue el asalto al fuerte Sumter, que es cuando los confederados bombardean se apropian, como si aquí hubiera habido la independencia, pues si hubieran apropiado de estructuras del Estado español, pues ahí se apropiaron de estructuras del Estado norteamericano. Y el fuerte Sumter se mantuvo fiel a la Unión,
El general Pierre Gustave de Beauregard, que era un general de origen francés, como su nombre indica, un héroe del sur, planificó el bombardeo, pero la idea era bombardear el fuerte Sumter sin causar muertos, porque si causaba muertos, ¿qué ocurre? Que Lincoln lo podía interpretar como un casus belli, o sea, ninguna de las dos, no había empezado la guerra, quería ser el agresor. Entonces, Pierre Gustave de Beauregard encarga a José González, que era un hispano-cubano, un maestro de la artillería, le encarga el bombardeo del fuerte Sumter sin que haya un solo muerto. Y José González organizó un bombardeo que dura 5 horas, 10.000 artefactos explosivos, pulveriza el fuerte, pero no hay ni un solo muerto. Y entonces, pues bueno, fue un éxito militar que pudieron plantar la bandera confederada. Los norteamericanos, cuando se plantó la bandera confederada en el fuerte de Sumter, es cuando el momento que se inicia la guerra. Y el Omega. El Omega fue la campaña Appomattox, que es cuando se rinde el famoso general Lee. Bueno, pues cuando en el Appomattox Courthouse, que es una casa que había en Appomattox, estaban firmando la paz, el general Lee con el general Grant, que fue el futuro presidente de los Estados Unidos. Los caballos que habían fuera era una unidad de caballería que era el 6º y el 8º regimientos de infantería de Florida, formados en gran parte de ellos por estos Minorcans, de origen español, estaban escoltando a su general. O sea, había españoles cuando empezó la guerra, por lo menos uno organizó el bombardeo, y había españoles cuando acabó la guerra. Vamos a ver, hay unidades importantes que quiero hacer referencia, que es la compañía del 39 de Zuavos de Nueva York, la llamada Guardia Garibaldi. Cuando empieza la guerra, Lincoln quiere fichar a Garibaldi, el héroe de la unificación italiana, le ofrece un cargo importante en el ejército del norte. Garibaldi no lo acepta porque está inmerso en la campaña de la conquista de la unificación de Italia, pero sí que le da permiso para que monte una unidad con su nombre, en la cual rápidamente los italianos forman parte de esta unidad. La Guardia Garibaldi, que os hagáis una idea, iban con el pantalón azul de la Unión, camisa roja garibaldiana, y luego el clásico gorro de los Bersaglieri, que están considerados como tropas Bersaglieri, tropas ligeras, con las plumas de urogallo. Los españoles se van ahí, y entonces, ¿qué ocurre? Que en estas unidades había tal poliglotismo, tantos idiomas diferentes, que las autoridades militares norteamericanas deciden poner en compañías a los extranjeros según el idioma, porque evidentemente no querían jugársela en un campo de batalla que la gente hablase diferentes idiomas con todos los problemas que eso podía contraer. Y entonces ponen a los españoles en la compañía D. Su jefe es Carlos Álvarez de la Mesa, que al final acabó de teniente coronel. Este era nacido en España, y fue un inmigrante, y era seguramente el que tenía más estudios. Lo nombraron capitán, y al final de la guerra lo nombran teniente coronel. A ver, ¿sabéis lo que son los zuavos? Imagino, ¿no? Es una especie de tropas exóticas, van con pantalones bombachos, chalecos con arabescos al estilo musulmán, no me extenderé, pero bueno, la palabra zuavo viene al zawari, que es una tribu argelina. Los argelinos los incorporan en sus tropas, perdón, los franceses, los utilizan en la guerra franco-prusiana. Los zuavos se ponen muy de moda en Europa, pero los únicos países de Europa que tienen zuavos es el Imperio Otomano, por ser musulmanes, y curiosamente los carlistas, ¿sabes tú?, tenían unas unidades de zuavos. Y entonces, como son tropas que están muy de moda, porque son legendarias sus cargas de caballería con la bayoneta, perdón, cargas de infantería a la carrera con la bayoneta calada, son unidades que se considera que rompen los frentes. Y entonces, como los yanquis, los norteamericanos, ven a los inmigrantes, como nos vemos nosotros a los de aquí, que hablan idiomas diferentes al suyo, pues lo consideran tropas exóticas y los meten en unidades de zuavos y los visten de zuavos. Carne de cañón. Sí, incluso, bueno, estos. Luego hubo unos cuantos españoles, o sea, así como la compañía del 39 de zuavos de Nueva York estaba plagada eran todos españoles, de primero al último. Algunos recalaron en una unidad de élite, que era el 5º de Nueva York, que eran zuavos, eran tíos de 1,80 m, 85 mínimo de estatura, además con estudios, que los generales norteamericanos consideran que es la unidad más impresionante y la unidad de élite de todas las fuerzas federales, que incluso una vez tuvieron una acometida, una batalla en la cual se les echaron encima un ala de tejanos, y bueno, cayeron 120 zuavos en 8 minutos, que fue la mayor mortandad que se ha producido en toda la guerra, y le llamaron aquí la puerta del infierno, ¿no?
Y luego vamos a ver otra unidad destacada en el norte, eran los lanceros californianos. Lanceros californianos en el norte, claro, en California fue un estado que no se decantaba ni por la federación ni por la confederación. Estuvo navegando entre dos aguas. Y por sistema de sobornos y de poner tropas, al final los norteamericanos, Lincoln pudo hacerse con California y aprovechó los lanceros, que era la antigua unidad española de lanceros. España utiliza mucho los lanceros para luchar contra los indios, etcétera. Utilizó esta unidad de lanceros al sistema español, con lanzas, unidad de caballería, pero que prácticamente no intervino en la guerra porque el escenario bélico no llegó, como mucho llegó hasta Arizona, pero no llegó a California. Se limitaron a proteger la frontera del estado, y luego también es cierto que, como la guerra he dicho antes, que de napoleónica se modernizó, al final dejaron las lanzas y las sustituyeron por rifles. Las metralletas, ¿no? Las sí, ¿no? sí. Entonces vamos a ver, si he dicho que la Unión tenía zuavos, la Confederación no quería quedarse a la zaga. Entonces, si Nueva York era, hay una cosa muy parecida, Washington era la capital del norte y Richmond la capital del sur, ciudades relativamente pequeñas en aquella época. Y la gran capital del norte, población más poblada, era Nueva York, y la del sur era Nueva Orleans. Nueva Orleans era muy parecida a Washington, tenía un gran puerto, a Nueva York, un gran puerto con un tráfico constante que he comentado antes del algodón, etcétera, etcétera. Y entonces ahí pues hay unos grandes flujos sociales que no son provenientes de la inmigración, son los famosos isleños que he dicho antes, que son de origen canario, que hablan el isleño, que lo he dicho antes, es una mezcla entre el francés cajún. El francés cajún es el francés que viene de Acadia, del norte de Canadá, porque en la época de Carlos III los británicos expulsan a los franceses de Canadá, cruzan todo Estados Unidos y se refugian en la Luisiana, que era colonia francesa, era colonia española, y los acoge en la época del famoso Gálvez, que ahora está muy de moda, porque como eran cristianos, aunque fuesen franceses y eran católicos, bueno, se les acogió. Por el tema de la afinidad religiosa que he comentado antes, los isleños se mezclan ya con los cajunes. Hoy en día en Nueva Orleans hay una cultura cajún muy importante. También existe la isleña, pero la cajún es mayoritaria. Incluso pasó una cosa parecida que pasó con Nueva York, que son dos ciudades paralelas. El French Harbor del barrio francés de Nueva Orleans era el antiguo barrio español. Incluso en Nueva Orleans, yo no estaba ahí, pero si vais, y yo quiero ir, hay el cabildo. Claro, los canarios se regían por sus instituciones. El cabildo era en la época colonial española un edificio, en el libro sale fotografiado, que fue, en aquella época era el ayuntamiento de la Nueva Orleans española, y luego fue el Tribunal Supremo, y ahora es un museo, el Cabildo de Nueva Orleans. Entonces, ¿qué ocurre con los tigres de Luisiana? Pues bueno, hacen lo mismo, los confederados dicen, si los del norte tienen zuavos, nosotros también queremos tener nuestros zuavos, y entonces metemos a nuestros diferentes, a los que no hablan inglés como nosotros, en unidades exóticas de zuavos. Entonces, claro, tenían que equiparlos, así como en el norte lo que sobraba eran telas y tenían una producción industrial brutal, sobre todo textil. En el sur, producían mucho algodón, pero no tenían industrias de manufactura. Entonces consiguen que en el puerto de Nueva Orleans, cuando estalla la guerra, en unos almacenes encuentran unos grandes rollos de tela de colchón. ¿Os acordáis de los colchones antiguos, no? Pues los colchoneros del Atlético de Madrid, que eran blancos con rayas rojas o blancos con rayas azules. Pues con los blancos con rayas azules les hacen los pantalones bombachos y les llaman los tigres de Luisiana, por el color de los pantalones. También unidad de élite. Es cierto decir que de los tigres de Luisiana el 50% eran irlandeses, porque siendo ciudades paralelas era importantísima la inmigración irlandesa en Nueva York, pero también era muy importante en Luisiana, y entonces el resto son cajunes franceses o son isleños españoles. El jefe de ellos era Peregrino de Avendaño, era un mayor es un comandante. Peregrino de Avendaño nació en Liendo, en Cantabria, y era el jefe de una compañía de tigres de Luisiana. Luego, una cosa curiosa, pasó también en Nueva Orleans, que cuando estalla la guerra, se encuentran que, como he dicho antes, hay un colectivo muy importante de españoles o de cubanos que trabajan en el puerto, de estibadores, profesiones liberales, abogados, médicos, de todo. Y claro, son extranjeros, entonces, así como los del norte podían cogerlos porque eran inmigrantes y los meten en unidades militares, a los extranjeros no podían meterlos en unidades militares, porque el sur se jugaba a tener un conflicto diplomático con España. Entonces deciden hacer
tanto en Nueva Orleans como en Mobile. Mobile es la antigua Mobile española, que es una ciudad que está al sur de Alabama, también tiene un delta con un puerto en el Golfo de México, con un puerto importante del algodón sureño. Entonces los españoles que hay, españoles de origen o como mucho cubanos, que viven en Mobile y en Nueva Orleans, hacen unas unidades policiales que se llama en Mobile la Guardia Española de Mobile, que tiene este nombre, The Spanish Guard of Mobile, y como en Nueva Orleans eran españoles, pero habían suecos, austriacos, de otras nacionalidades, alemanes, polacos, hacen la Guardia Europea de Mobile. Hacen la Guardia Europea, con labores policiales. Tener que pensar que en aquella época, claro, en la plena guerra había muchos tumultos, habían incendiarios, habían desertores que venían del frente, mucha peligro social, y estas unidades armadas, comunidades de extranjeros, se les permite controlar el orden público tanto en Mobile como en Nueva Orleans. Y hay la anécdota que, por ejemplo, en Nueva Orleans, cuando Farragut, precisamente, hijo de Menorquín, que ya como almirante ocupa la ciudad de Nueva Orleans, cuando hace desembarcar a las tropas de la Unión de sus barcos, claro, él hablaba español y se encuentra con que hay un colectivo importante de policías de la Guardia Española, de la Guardia Europea de Mobile, que son españoles. Y claro, pues se fía de ellos. Se fía porque no son confederados, no son norteamericanos, no tienen la causa del sur, esclavista. Y como son compatriotas suyos, entre comillas, les permite llevar armas durante una semana o 2 semanas para preservar que no destruyan Nueva Orleans. Porque el sur ya aplicaba la política de tierra quemada. Habéis visto todos lo que el viento se llevó. Cuando incendian Atlanta, el sur estaba en retirada y todas las ciudades les incendiaba para que los yanquis no tuvieran acceso a ella. Y hubo una orden a los saqueadores y alborotadores, incendiarios, de destruir Nueva Orleans, que era la ciudad más bonita de Estados Unidos. Y lo sigue siendo. Y la Guardia Española evita que se destruya Nueva Orleans. Es una cosa que los americanos no sé si lo saben, pero había que decirlo en Nueva Orleans, que si Nueva Orleans existe como el famoso barrio francés, que es el antiguo barrio español, todo casas de madera, y se pudo preservar gracias a la labor de la Guardia Española, tanto en Nueva Orleans como luego también en Mobile. Y vamos a ver, sigo. Si os aburro me lo decís. Hay una cosa muy importante que es el tema Hollywood. El tema Hollywood, hemos visto todas películas de la conquista de la famosa del oeste. No hubo conquista del oeste, es un mito falso. El oeste ya estaba conquistado y había sido conquistado por los españoles. Los norteamericanos, cuando veis que van con sus carretas, establecen contacto con los indios directamente para matarlos, porque no. Esos indios, ya muchos de ellos ya estaban cristianizados, ya tenían muchos de ellos, algunos incluso hablaban español. Por ejemplo, el famoso Jerónimo, pues era un señor que iba a misa todos los domingos, para que nos entendamos. Era católico, comulgaba, etcétera, etcétera. Vivía en paz y armonía con la Pache Chiricahua. Vivía en total paz y armonía con los españoles, y luego con los mexicanos llegan los norteamericanos y claro, pues a sangre y fuego. Entonces esto, los americanos tenían que saberlo. No hubo conquista al oeste. La conquista al oeste la hicimos los españoles. Esto es un concepto que quiero que quede bien claro. Los norteamericanos, cuando llegan ahí con sus sombreros tejanos, sus revólveres y su séptima caballería, el oeste ya está bastante pacificado. Podrían encontrar algunas tribus que se escaparon del control español, como los Sioux, por ejemplo, en el norte, los Pies Negros, más en el norte, que España no tuvo tanto con ellos. Pero las tribus de las llanuras de Kansas, de las grandes llanuras, y sobre todo en el sur, apaches, yaquis, mezcaleros, chiricahuas, jicarillas, todas estas tribus ya, navajos, ya estaban pacificados por los españoles. Entonces, bueno, podría hablaros de un capitán Adrián Vidal, que primero fue soldado confederado, luego se pasó a la Unión, luego no se adaptó al ejército unionista porque les despreciaban porque hablaba español, cruzó la frontera, se fue con los juaristas, que estaban en guerra contra Maximiliano. Las tropas de Maximiliano lo fusilan. Y esto, claro, es que Hollywood ha manipulado mucho la historia. Esto me recuerda mucho a la película de Veracruz de Gregory Peck, no sé si la habéis visto, me imagino que sí, que es un clásico del cine español. Y ves, claro, yo escribiendo este libro y estudiando he visto muchas cosas que son guiones de Hollywood, son calcados. El problema es que Hollywood lo que no puede aceptar es que el protagonista se llamase José Pérez o José García y que fuese un hispano. Y te ponen ahí
al rubito anglosajón. Y os pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, José Guadalupe Gallegos fue el primer sheriff de Las Vegas. El normal sheriff llega allá, Las Vegas, se encuentra lo que es hoy en día casinos, juerga constante, forajidos, desórdenes públicos, y entonces tiene que echar mano. Los sheriffs tienen una cosa, que es una palabra que se da muy mal, que es deputy, que son deputy, en inglés es auxiliar, ayudante. Entonces el deputy sheriff tiene que nombrar a 100 ayudantes, La película esa de Duelo en OK Corral, de Wyatt Earp, Tombstone, el duelo en OK Corral creo que hubieron 7 o 8 muertos. Pero es que este hombre tuvo ahí cientos de muertos para pacificar Las Vegas. Pero claro, de esto no han querido hacer películas, se lo han hecho el tema de Tombstone. Otro personaje fue Manuel Antonio Chávez, el famoso Leoncito Atrisco. Le llaman Leoncito porque era bajito, pero era un auténtico pistolero. El Leoncito Atrisco era un tío que una vez los comulgó un cura por un tema de unas lindes de la capilla con su propiedad. Estamos hablando de gente del oeste americano, Y en mitad de misa se subió al altar, cogió un revólver, se lo puso al sacerdote ahí y le dijo que tachase las comunión. Y lo hizo, lógicamente. El Leoncito Atrisco, por ejemplo, protagonizó un asalto a un tren confederado. Perdón, este está con la Unión. Porque en Nuevo México, en partido también estaba, así como Texas era confederado 100%, Nuevo México estuvo bailando entre los dos. Un tren confederado apostó a sus pistoleros unionistas, que era una especie de bandas de forajidos, pero que trabajaban, recibían dinero de la Unión. Y con un terraplén bajando el terraplén, ocupó el tren confederado. Una vez, durante la guerra, fue a represaliar a unos indios, porque habían matado a unos chicos de su pueblo, y fueron 15, él con 15 más, a buscar a la partida de indios, y que se encontraron con una reunión de ceremonial. Monument Valley es aquel, he visto las películas, los grandes. En Monument Valley se encontró una reunión ceremonial de 1000 navajos, 1000 indios navajos, y ellos eran 15, se los encontraron de golpe. Se lían a tiros con ellos, los indios les rodean, y entonces pasan la noche relativamente tranquila, rodeados por los indios, y al final por la mañana él se levanta y ve que los indios han desaparecido. Entonces él, mientras él tenía el tiroteo con los indios antes de que desapareciesen, de los 16 murieron todos menos él y 2 más. Entonces él, como era un pistolero, le iban cargando los rifles y él iba disparando. Y al final, cuando acabó el tiroteo, pasaron la noche y el día siguiente ven que los navajos han ido, ya le quedaban 3 balas. Una para él, bueno, una para un amigo, la otra para el otro amigo, y la otra se la reservaba para él. Por ejemplo, los hermanos Benavides, que eran Cristóbal, Refugio y Santos Benavides, eran confederados, todos tenían rango militar importante. Estos, en plena guerra, unos forajidos mexicanos ahorcan a un juez de Laredo, ellos eran de Laredo, y no se les ocurre otra cosa que dejar sus obligaciones militares, cruzan a caballo la frontera mexicana y van a buscar a los forajidos mexicanos. Los sorprenden en un mezcalero, es una especie de granja donde se hace mezcal, y estaban descansando en el patio en la era de la granja. Pues Santos Benavides, con su revólver, con sus personajes del oeste, entra con el caballo, patada en la puerta, se lía a tiros y mata a todos los mexicanos. A ver, ¿quién ha visto la película Tiempos de Gloria? De Denzel Washington, Morgan Freeman, ¿no la recordáis? Bueno, por ahí hay unos panes. Bueno, pues Tiempos de Gloria es, en la bahía de Charleston estaba el fuerte Wagner, que estaba defendido entre ellos por algunos españoles de unas compañías de Alabama. Era un fuerte de arena, sacos terreros y madera, que protegía la parte sur de la bahía de Charleston. Y los norteamericanos deciden que eso hay que ocuparlo como sea. Hay un tal Luis Emilio, que aquí ha salido, Luis Emilio Fenollosa. Luis Emilio Fenollosa era nacido en Salem, en Estados Unidos, pero su padre y su madre eran españoles, también mallorquines. No, eran de Mallorca, perdón, sí. Entonces Luis Emilio Fenollosa se alista con, creo que tenía 14 o 15 años, no tenía ni la edad militar para alistarse. Se alista falsificando su edad y entonces deciden, los mandos norteamericanos deciden asaltar el fuerte Wagner, que está fuertemente protegido. El acceso al fuerte Wagner es una playa muy estrecha, a la derecha está el Océano Atlántico y a la izquierda hay unas marismas, con lo cual los regimientos, un regimiento son
son 1000 personas, tenían que ir uno detrás del otro. Y se sabía que el primero, la mortandad sería insoportable, muy, muy grande. Luis Emilio Fenollosa se había apuntado para ascender más en un regimiento de negros, que era el 54 de Massachusetts. Los norteamericanos consideraban que los negros no eran aptos para la guerra. O sea, vamos a ver, el sur había un racismo institucional, pero en el norte había un racismo sociológico, el mismo que en el sur. Consideraban que los negros no eran gente preparada para combatir y les daban siempre trabajos de zapadores, de limpiar vías de acceso, caminos, cavar trincheras, etc. Y entonces, en este regimiento, un tal George Shaw, que era que en la no sé qué actor hace su papel en la película, que es un abolicionista, organiza este regimiento y bueno, y cuando se reúnen delante del Fuerte Wagner la noche anterior, que fue un 18 de julio, para saltar el Fuerte Wagner, él ofrece que su regimiento vaya en cabeza, sabiendo que las bajas eran insoportables, grandísimas, seguramente el 90%. Inician el ataque y en la película se ve perfectamente, bueno, matan a Morgan Freeman, matan al Denzel Washington, una Morgan Freeman creo que se salva, los matan absolutamente a todos, y en la realidad fue lo mismo, fue una masacre, y muere el coronel Shaw, y claro, quedaron solamente un regimiento, son 1000 hombres más o menos, y hay unas 10 compañías con un capitán cada una. Murieron los 8 capitanes, quedaron 2 capitanes vivos. Pues a Luis Emilio Fenollosa, que tenía en aquel momento tenía 23 años, todavía no tenía, creo, no sé si tenía edad para ser soldado, pero bueno, sí, a partir de 18. Le dan el mando de esa unidad. Y él escribió un libro que se llamaba A Brave Black Regiment, que es un regimiento de bravos hombres negros, que es el guión que utilizan para hacer la película. ¿Alguien ha visto Cold Mountain? ¿Sí? Bueno, esta suena más, ¿no? En Cold Mountain, pues por ejemplo, que tengáis una idea, el que organiza el ataque allá a Vicksburg era el general Meade. El general Meade era nacido en Meade, se dice en inglés. Era nacido en Cádiz, de madre española, pero nació en Cádiz y ya muy pequeñito se fue a vivir a Estados Unidos. El general del ejército era Meade. Uno de los que organiza la carga era William Plassans, que aunque tenga este nombre francés, también era de origen español, y el general Edward Ferrero, que era de origen italiano, pero nació por casualidad, los padres italianos, pero nació en Granada. Tuvo el lamentable episodio que mientras estaban cargando sus compatriotas, sus soldados, se estaban emborrachando en un búnker con un compañero. Y ese creo una cosa muy curiosa que sale en la película, que como las defensas de Vicksburg eran tan impresionantes, los norteamericanos no podían tomar Petersburg. Entonces deciden hacer una mina, que una mina es un túnel bajo tierra, concentrar un gran número de explosivos, y esto sale en la película, y detonarlo. Por eso se llama la batalla del cráter. Que este cráter existe en la actualidad. Se puede visitar, imagínate la explosión que hicieron. Cuando rompen el frente, unos 250 metros de frente lo rompen, con unos 500 muertos confederados que vuelan por los aires, atacan los nordistas con tan mala suerte que cuando atacan entran en el cráter y en la loma del cráter están los confederados desde arriba disparando. Y los que vienen de atrás los van agolpando y se crea una masa humana informe allá, incapaz de avanzar y de moverse. Entonces los confederados desde arriba empiezan a disparar a placer, hasta el punto que cuando se queda sin munición, cogen las bayonetas y las lanzan como si fueran lanzas, y bueno, fue una auténtica masacre. Que quiero hacer una mención especial a 2 mujeres. Una era Loreta Velázquez. Loreta Velázquez era descendiente del pintor Velázquez y ella vivía en Cuba. Lo que pasa es que se habían trasladado a vivir a Nueva Orleans. Ella se casó con su marido, que era un oficial del ejército, y cuando empieza la guerra, Loreta era una ferviente confederada. Entonces cuando está en la guerra, ella le dice a su marido se va al frente, pensar que los confederados fueron todos al frente como los patos al agua, ¿no? Habéis visto lo que el viento se llevó cuando estalla la guerra, interrumpen la fiesta y salen todos al frente sin dudarlo. Entonces Loreta le dice a su marido que ya se quiere alistar. El marido la toma por loca porque es una mujer, y una mujer claro, no tiene que estar en aquella época en el frente de batalla. Entonces el marido se va a la guerra y ella, cuando se queda sola en casa, se va a Nueva Orleans, contrata a un sastre militar que le haga un traje en el cual se disimula los pechos
con unos alambres que le incrustan aquí en el traje, se pone un bigote postizo, aprende a escupir, que era muy importante, en aquella época si no sabía escupir no era su nombre, había que saber escupir bien, aprende a tener un lenguaje bajero, porque ella era la típica dama del sur, una mujer muy elegante, bien vestida, como Escarlata O'Hara, en lo que el viento se vio. Entonces ella se transforma en hombre. Y como tenía dinero de una fortuna que había recibido de su padre, esto pasaba mucho en el sur y en el norte también, que si tú tenías dinero, contratabas a gente, formabas una compañía a tus expensas, y en muchos casos hasta se te nombraba directamente coronel. Que ellos distinguían entre dos coroneles, los de carrera, que los que habían venido de West Point, y los coroneles estos, vamos a decir, voluntarios, que tenían a su cargo una tropa. Entonces Loretta, ¿qué pasa? Que se va al frente y bueno, y es herida. Entonces cuando es herida, claro, le dicen que va a verla el médico, todo el mundo, claro, pensaban que era un hombre. Entonces ella sabía que si le exploraba un médico de campaña, iba a descubrir que era mujer. Con lo cual ella decide no dejarse curar y que la herida cure sola. Ella sigue la guerra, al final se encuentra una unidad, ella se hacía pasar por el teniente Buford, las que le dieron el cargo de teniente, era el teniente Buford. En una unidad, ya siendo teniente, se encuentra a su marido, que es un soldado, y era teniente, y claro, el marido esto no se lo tomó muy bien, entonces ella, para que el marido no la delatase, pues se divorció de él, luego tuvo otras historias, y siguió la andadura por su cuenta. En otro campo de batalla vuelve a ser herida. Entonces esta vez la herida era muy importante, no puede eludir la presencia del médico, el médico la reconoce, la ve como una mujer y la mandan para su casa. Entonces cuando la mandan para su casa vuelve a Nueva Orleans, pero ya vestida de oficial, de hombre. Y en Nueva Orleans alguien la denuncia, y entonces claro, al ver una mujer vestida de soldado confederado, entienden que es un espía de la Unión. La detienen, la interrogan, hay personas que avalan por ella, demuestran que no, que ella es la ferviente confederada, y entonces ella dice, hombre, pues yo tengo la facultad del cambio de sexo, puedo actuar como hombre, como mujer, a mi placer, puedo hacer de espía. Entonces ella se va al norte, a Washington, como espía de la Confederación. Ella escribió unas memorias que explica todas sus aventuras, porque luego tuvo problemas económicos y vivió gracias a los libros que vendió con estas memorias. Dice que en las fiestas, claro, dice, yo siendo mujer vestida de hombre, encandilaba a las damas de la sociedad de Washington, muchas se enamoraron de mí. Dice ella, decir, sí, y rompí algo en corazón. Entonces ahí hay una escena, ella dice en sus memorias, que hubo un momento que ella en una campaña tuvo al alcance, conoció evidentemente a Lincoln, etcétera, etcétera. Se lo presentaron, tuvo ese alcance y la oportunidad de matar al general Grant. Incluso llegó a sacar el revólver, estaba a corta distancia de él por la noche, y pegarle un tiro a Grant, que está hablando con otro compañero. Y al final decidió no hacerlo. Y esto lo ha publicado ella, está escrito. Entonces a mí esto me sonó, no sé si habéis visto una película, es La Conquista del Oeste, una película muy importante, que dura 4 o 5 horas. Hay una escena que George Peppard, que es el famoso Aníbal Smith, el que dice con un puro me encanta que los planes salgan bien, pues George Peppard, que hace de un desertor confederado, está con todo desertor confederado y ven al general Grant, que es John Wayne. No, Sherman es John Wayne, y Grant es otro general. Y entonces el confederado saca la pistola para matarlo y George Peppard se lo impide. ¿Esto qué quiere decir? Que Loretta, que escribió ese libro, que fue Loretta Velázquez, fue un bestseller en su época, algún guionista de Hollywood vio ese episodio y claro, evidentemente eso no podía ser una mujer y encima española, tenía que ser el rubito, ojos azules, George Peppard. Entonces ya cambia la historia y ya te han arrebatado el protagonismo de esta mujer. Otro tema curioso fue el de Lola Sánchez. Lola Sánchez era una cubana que con su familia se fueron a vivir a Palatka. Palatka es una localidad de Florida. En Palatka vivían tranquilos, está de la guerra, entonces cuando está de la guerra los norteamericanos hacen una cosa que es, como tiene una flota muy importante, y Florida era como un apéndice de la Confederación, invaden Florida por el sur, para abrir un segundo frente, y toman todas las costas de Florida. A su marido lo ponen en la cárcel, y cuando su marido está en la cárcel, ella, está con 3 hermanas más, tiene una casa muy bonita, y entonces los oficiales de la Unión, que estaban tropas acantonadas ahí, se dedican a pasar las veladas en esa casa. Entonces, pues por lo visto las hermanas tocaban la guitarra, hablaban con los oficiales pues eran 3 chicas monas de
de 15, 20 años, pues bueno, pues mira, les hacía la noche agradable. Y entonces, una noche están tocando la guitarra, hablando con ellos, y los oficiales le dicen, ahora abandonar un momento la sala, porque los oficiales vamos a discutir el plan de ataque de mañana. El plan de ataque de mañana es que había un oficial confederado tal, Dixon, que le llaman el zorro de los pantanos, que Dixon, cuando los yanquis invaden la costa de Florida, como tiene pocas tropas, se hace fuerte en los Everglades, en los pantanos de Florida, y hace una resistencia. Entonces, los norteamericanos, como tenían localizado su campamento, tenían previsto que esto es lo que tenían que hablar, con un buque de vapor, subir, remontar el río San Agustín, buque de vapor artillado, y llegar hasta el campamento de Dixon y destruirlo. Entonces, claro, Lola, cuando le dicen que salga a la habitación, sale, pero se queda escuchando en la puerta. Y oye esta conversación. Y cuando oye esta conversación, se coge un caballo, se va corriendo a avisar al capitán Dixon. Un barquero le ayuda a cruzar el río San Agustín, se encuentra una patrulla confederada, la patrulla confederada ya dice, quiero ver al capitán Dixon, le dice, nosotros estamos de guardia, no podemos dejar la guardia, así que dejamos un caballo. Le dejan un caballo, advierte al general Dixon, y ella vuelve a casa. Y todo este episodio pasa 1 hora y media, y los oficiales no se dan ni cuenta. Al día siguiente, ¿qué pasa? Cuando el Columbine, bueno, esto que os estoy explicando, esto en Estados Unidos, pues hay una placa, el barco está reconstruido, en fin. Los americanos estas cosas las cuidan bien. Cuando el Columbine remonta al río, los confederados del capitán Dixon ya le están esperando acantonados en la orilla, incluso con un cañón, y destrozan el barco, hacen prisioneros y luego lo queman. Bueno, esto es la realidad. ¿Qué ocurre en Hollywood? Hay una película, tampoco no sé si la habéis visto, que se llama Misión de Audaces, que es un pelotón de caballería del norte, cuyo coronel es John Wayne, otra vez, la película es de John Ford. William Holden hace de mayor médico y Richard Widmark hace de oficial también con ellos. Y llegan a una casa del sur, en el cual le recibe una bella rubia anglosajona, con ojos azules, con un traje de terciopelo azul, confederada, que su marido está en la guerra y odia a los yanquis, con la típica esclava negra de estas, en plan lo que el viento se llevó. Entonces lo mismo, les invita a cenar, la mujer de mala gana, pero les invita a cenar, y cuando acaba la cena, John Wayne le dice, si no le importa, abandone la habitación, porque ahora los oficiales vamos a hablar del plan de ataque mañana. Entonces, ¿ves la diferencia entre Hollywood y la realidad? Entonces ella con la esclava se va a piso arriba y a través del conducto de la calefacción oye la conversación. Y la información la pasan los confederados. Esto es lo que Hollywood te explica. Claro, Hollywood lo que te puede decir es que esa mujer no era una bella del sur, anglosajona, era una cubana española. Y bueno, voy acabando ya, sí. A ver, bueno, déjame decir una cosa. A ver, imagino que una cosa muy importante este libro he descubierto, y no voy a hacer la lista porque es muy larga, los españoles o descendientes de españoles participaron en 46 enfrentamientos. Pensar que fue una guerra que hubieron 4,5 batallas al día. Perdón, una cada 4 o 5 días. Perdón, una batalla cada 4 o 5 días. Es muchísimo. Participaron en 46 enfrentamientos. Y lo más importante de este libro es que he descubierto que se enfrentaron, cruzaron armas en 7 de ellos. Concretamente, Antietam o Sharpsburg, según denominación confederada, Bristow Station, Segunda Batalla de Bull Run, Gettysburg, Petersburg y... exacto, en estas. Sí, 7. Sí, son 7. Y Fredericksburg. En estas cruzaron armas. Porque me he estudiado la disposición de las tropas y se enfrentaron. Esto quiere decir que esto es el único caso en la historia de España en la cual españoles cruzan armas en el extranjero. Porque, por ejemplo, en la guerra de independencia de América, los bolivarianos ya no se consideran españoles. Entonces cruzan armas. El único ejemplo que podemos encontrar es algún caso anecdótico, no está muy registrado, la División Azul, que enfrente a Leningrado, algún republicano español llegase a enfrentarse individualmente a tropas, a divisionarios. Pero hay que unidades, que tengo la relación, no voy a decirla porque es muy larga, de tropas que se enfrentaron entre sí. Y concretamente, y ya acabo, porque el tiempo ya me están dando toque, la famosa batalla de Gettysburg. No sé si habéis oído hablar de la carga famosa de Pickett. La carga de Pickett fue el centro del ejército confederado, 17.000 confederados que bajo las órdenes de Lee marcharon en perfecta armonía contra el centro de la Unión.
pues ahí estaba el segundo y el octavo regimiento de Florida, con el teniente coronel William Valla Capella, que era de San Agustín, de Florida, madre catalana, de origen español, y allá un tal Joseph de Castro, nacido en Boston, español, del regimiento de Massachusetts, le dieron la medalla de honor del Congreso. Y luego hubo otro caso también de Francisco Navarrete, también español, de la Guardia Garibaldi, que os he mencionado antes, que hizo una proeza que era muy importante, que era arrebatar una bandera al enemigo. En aquella época la bandera era fundamental, porque todo el regimiento se agrupaba en torno a la bandera. Era más importante quitar la bandera que no matar al oficial. Pues si matabas al coronel o a un comandante, le sustituía automáticamente otro, en el acto. Pero si te quedabas la bandera, no había sustitución de la bandera. Arrebató una bandera a un confederado, se la quitó y curiosamente por este hecho no le dieron la medalla de honor del Congreso, que es un supuesto típico de concesión de la medalla de honor del Congreso. Con lo cual yo no sé si me queda alguna cosa más. Bueno, pues ya creo que... Bueno, sí, acabando. He calculado que unos 800 murieron, unos 500 confederados y unos 300 federales, y luego, ya como último, los norteamericanos tienen el Memorial Day, que es el último lunes de mayo, que fue un día que se instituyó para conmemorar los caídos en esta guerra, que hoy en día ya, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, se considera el Día de los Caídos, y yo creo que es una fecha que habría que conmemorar también en España, de nuestros descendientes caídos en la Guerra Civil Americana. Gracias.